Muy buenas tardes, señores, bienvenidos, bendito Señor, te damos gracias, porque en nuestro trabajo, en nuestros afanes, Señor, estuviste presente en nuestra vida, nos pudiste llevar, más bien nos llevaste y nos trajiste con bien, Señor, has resguardado nuestro hogar, a nuestra familia, y te pedimos que esa bendición jamás se aparte de nosotros. Es tu promesa, Señor, que siempre estarás en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro corazón, y te pedimos que siempre, siempre sepamos, Señor, entendamos que tú estás con nosotros y que nunca permitirás nada malo que nos pase, y lo que permita, Señor, siempre estarás tú en control de todo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, a ti el único digno de merecerla. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos aquí, señores y señoras. Cuando digo señores o humanos o hombres, me refiero a toda la humanidad, es lo que dice la palabra de Dios. No nada más me refiero a los varones, sí le damos clases exclusivamente a varones nosotros, pero generalmente se me quedan esas palabras en la boca porque estoy acostumbrado nada más a darle clase a varones. Entonces, por eso. Pero aquí cuando leemos la palabra de Dios debemos de entender que nos referimos a toda la humanidad, no solo a los hombres. Y bueno, gracias a Dios, nuestro hermano Raimundo ya está bien, ya se encuentra bien con su equipo telefónico, y de nueva cuenta nos gloriamos porque nos manda la sabiduría de lo alto que Dios le ha dado, y nos bendice con la reflexión que hace el día de hoy acerca de los versículos del libro de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, y que escrito está: 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, en la verdad absoluta, somos confirmados como hijos de Dios mediante la fe, por medio de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todos los que creemos en la resurrección para una vida en tierra y cielos nuevos, por la segunda venida de Jesucristo que restaurará todo, para que en la gloria de Dios con su amor y luz nos alumbrará eternamente, disfrutando y escuchando lo que escrito está. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Aleluya. Gracias, Rayito, gracias. Le digo Rayito, así lo conocemos todos los que tenemos la oportunidad de conocerlo personalmente, y le digo Rayito, pues, su nombre es Raimundo. Pero gracias, Rayito, que Dios te bendiga, y seguiremos aquí esperando tus reflexiones que te son dadas por Dios. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a iniciar, antes de empezar, vamos a iniciar con un nuevo libro, el segundo libro de los Reyes. Los libros de Reyes lo que tienen es que narran tanto la historia de los reyes de Israel como los reyes de Judá, es decir, del reino separado, el reino del sur, el reino del norte, en el cual nos da un esbozo general de todo lo que hicieron esos reyes. Al final ya haremos la cuenta de cuántos reyes fueron de Judá y cuántos de Israel. Vamos a ver que hay reyes medianamente buenos en el sentido de que hicieron buenas cosas, pero no las hicieron completamente. Y hay reyes verdaderamente terribles, y de los dos lados, tanto de Judá como de Israel, y que esto conllevó a la caída del reino, no solo del sur y del norte. Primero cayó el reino de Israel, después cayó el reino de Judá, y antes de eso pasaron cosas muy atroces. En esto, el libro de Reyes, vamos a ir viendo cómo, ya vimos desde primero de Reyes, desde Salomón, cómo los reyes han ido en picada. De repente surge un rey más o menos que hace la voluntad de Dios y mantiene al reino estable, y de repente sale su hijo, sale otro que ha tomado posesión del lugar, y vuelve a descender en picada todo el reino. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 1 del libro segundo de Reyes, y el Señor dice así: muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué se han vuelto? Ellos le respondieron:
encontramos a un varón que nos dijo, vayan y vuélvanse al rey que los envió y díganle, así ha dicho el Señor, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y él les dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y luego envió a él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuando enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2 del libro segundo de Reyes. El Señor dice así. Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él les dijo, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me ves cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el espíritu del Señor. Y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envíen. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, envíen.
Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no les dije yo que no fueran? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráiganme una vasija nueva, y pongan en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo, y de ahí volvió a Samaria. Capítulo 3 del libro segundo de Reyes, escrito está, reinado de Joram en Israel. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque el Señor ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuvieras respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho el Señor, hagan esto en este valle muchos estanques. Porque el Señor así ha dicho así, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados, y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en sus manos, y destruirá toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talarán todo buen árbol, cogerán todas las frutas de aguas, y destruirán con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero les persiguieron, matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Aseret solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar,
y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Con esto terminamos los capítulos correspondientes del día de hoy del libro segundo de Reyes. Primero que nada, recuerden, ¿cómo se llama este rey que quiso consultar a Baal Zebub? Ocosías, el hijo de Acab, quiso consultar a un diosesillo que era Baal Zebub. Este nombre Baal Zebub significa señor de las moscas. Más adelante, el pueblo judío, en una burla hacia este dios, le cambiaron el nombre de Baal Zebub a Belzebub. Esto significa Dios del excremento. Ajá, ese es lo que significa el nombre de Belzebub, Dios del excremento. Pero aquí surge una figura un tanto, ¿cómo les diré? Bueno, si nos ponemos a contar los milagros, solamente Jesucristo está por encima de Eliseo. Eliseo es el que más milagros hizo en toda la palabra de Dios después de Jesucristo. Los grandes milagros que hizo Eliseo, como los vamos a leer más adelante, lo hizo a personas extranjeras. De hecho, Eliseo es conocido por un hombre que ayudó al oprimido. Él fue un asesor de reyes y además de los innumerables milagros que hizo, este profeta fue muy sensible a las necesidades de leprosos, extranjeros y desposeídos. Él fue heredero de Elías, por así decirlo, ya que recibió una doble porción, pero de poder profético, no de hacer milagros, no de todas esas cosas que se imaginan. Eso lo acabamos de leer en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que recibió una doble porción de poder profético. Ajá, este poder, el primer milagro que hizo fue que con el manto de Elías separó las aguas del Jordán y además aguas que estaban dañinas, que no eran saludables, cuando les echó sal, las aguas se volvieron buenas. Vemos aquí en el capítulo 3 un incidente medio escabroso de que había personas, Eliseo, por lo que estamos leyendo aquí, Eliseo era calvo y de eso se estaban burlando estos jóvenes. Ok, muchos ahí, ignorantes de la palabra de Dios, de la tradición judía y de conocimiento histórico, dicen, ¿por qué a unos muchachos los despedazaron osas? No, no eran muchachos, generalmente aquí eran demasiados y la tradición judía dice que muy probablemente era una banda de rufianes que querían asaltar a este Eliseo y quién sabe qué más hacerle. Ahora, el pueblo judío considera joven a los hombres hasta los 40 años. Entonces no eran unos muchachitos, sino que ya eran unos malvados que se estaban burlando de un, ¿cómo se llama? De un profeta del Señor, de un varón de Dios, un verdadero profeta, no los payasos que hay ahora. Y después vemos que la unión de los tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, vencieron al rey de Moab, y cuando ellos pensaron que iban a morir, Eliseo fue llamado. Pero Eliseo fue llamado a regañadientes. De hecho, él le dijo claramente al rey de Israel que si no fuera porque estaba ahí Josafat, el rey de Judá, ni siquiera se molestaría en mirarlo. No quería a ese rey. De hecho, en la palabra leemos que lo mandó a consultar a los reyes de su padre y de su madre, que eran los profetas de Baal, ¿no? Vamos a leer más adelante, ¿cómo se llama? Cómo a una mujer sunamita que no podía tener hijos, le hizo que pudiera tener un hijo. Ajá, esta mujer en recompensa lo alimentaba y lo hospedaba. Ese mismo niño fue traído a la vida por medio del poder de Eliseo. Ajá, también vemos que Eliseo realiza un gran milagro, pero no solo en el pueblo de Judá ni en el pueblo de Israel, sino inclusive con sus enemigos. Vamos a leer la historia de Naamán el sirio, que era leproso, pero esa mañana la leeremos, o pasado mañana, pero ya lo vamos a leer. Ajá, hizo muchísimos milagros Eliseo, y que no todos están escritos en la palabra del Señor. Como les decía al principio, Eliseo fue un personaje que quedaría en segundo lugar en el milagómetro, ¿no? O sea, después de Jesucristo, Eliseo es la persona que más hizo milagros. Tanto Elías como Eliseo son personas dignas de ¿cómo se llama?, de imitar su proceder,
porque siempre estuvieron al servicio de Dios, con sus caídas, con sus depresiones, con sus enojos, siempre estuvieron al servicio de Dios, como humanos que eran, como humanos carnales. Vemos que ellos siempre, siempre estuvieron dispuestos y dedicados a la palabra del Señor. Eso es lo que nos tiene que enseñar. Ministerio que nos toque, don que nos dé el Señor, o propósito o voluntad que queramos hacer, siempre, siempre debemos estar haciendo lo que Dios nos ordenó y sirviéndole a nuestro Rey de Reyes. Vamos a leer el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas, y escrito está: Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y en los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón,
La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegaba donde estaba. Le detenían para que no se fuera con ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Con esto terminamos el capítulo 4. Miren, por ahí anda un hijo del diablo, un espíritu inmundo, un payaso. Eso es lo que es un payaso, un ignorante de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Miren, dice el versículo 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Este ignorante, ¿cómo les dice Pablo? Esta mala bestia, llamado Luis Toro, dice la palabra que Pedro tuvo suegra, pero dice que no tuvo esposa. Vean la idiotez de este hombre, ¿no? Si yo tengo suegra, es porque tengo o tuve esposa. Si ustedes tienen suegra, es porque tienen o tuvieron esposa. Es algo verdaderamente ilógico y aberrante que este animal esté diciendo que Pedro, porque ellos lo consideran el líder, el primer papa, que era casto, que era puro, que no había tenido relaciones o que no tenía esposa. Y este animal, cuando se le confrontó diciendo que la palabra dice que Pedro tuvo esposa, que Pedro tuvo suegra, él dice: sí tuvo suegra, pero no tuvo esposa. Nada más para que se den cuenta la clase de engañador que es, y la gente que lo sigue está peor que él, revolcándose en su ignorancia. Es un verdadero hijo del diablo, haciendo más hijos del diablo y arrastrándolos al infierno, con todas las mentiras que les dice. Tengan cuidado, vayan a la palabra de Dios para que les quite toda duda e ignorancia. Con esto se derrumba el mito de que Pedro pudo haber sido célibe, que pudo haber sido casto, que pudo haber sido un hombre sin esposa, que la palabra de Dios dice que tuvo suegra. Es una verdadera, no encuentro una palabra decente para decirle, es una verdadera blasfemia decir que la palabra dice que tuvo suegra, pero no dice que tuviera esposa. Es aberrante lo que dice este tipo. Yo quisiera encontrármelo y darle una revolcada de Biblia para que se le quitara. Desgraciadamente este señor solo contrata paleros. Nunca, ningún buen apologista se enfrentaría a porque solamente es un payaso que solamente por medio de paleros puede engañar a la gente para que hagan caso en sus tonterías. Leamos la palabra de Dios para evitar caer en estas sinvergüenzadas que dice este espíritu inmundo que tiene dentro de él y que él permite y se regodea en servir al demonio, ¿no? Pero bueno, dice la palabra que la más densa oscuridad está destinada para hombres de este calibre, y ojalá tenga tiempo de arrepentirse, porque si no, el infierno lo está esperando con los brazos abiertos. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en el Señor que mañana nos permita estar aquí presentes, y lo único que les pedimos, como siempre, compartan el video, regálenos un like y regálenos comentarios sabiendo que a ustedes les agrada, o díganos qué podemos cambiar para poder seguir regando la palabra de Dios. Algo que sí no vamos a hacer es no dejar de leer la palabra de Dios. La vamos a leer hasta que el Señor nos dé fuerzas. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, en tu palabra está la verdad absoluta, en tu palabra encontramos regocijo, gozo, paz, calma, contentamiento, Señor, porque tú la ordenaste, porque tú la escribiste, tú eres el autor de la vida y el autor de esta máxima autoridad que tenemos como reglamento y como manual de vida para que la sigamos, cumplamos tu voluntad y hagamos tu propósito. Gracias porque nos has dado la inteligencia espiritual para poder discernir y comprender lo que escrito está para nosotros, Señor.
Te pedimos que nos alejes y deseches a esos falsos profetas, falsos pastores, a los falsos evangelistas, que solamente lo que hacen es engañar a la gente, Señor. En tus manos está que tengan oportunidad de arrepentirse de todas las blasfemias que dicen, pero si no quieren hacerlo, Señor, el día de tu ira está designado para todos ellos. Gracias por habernos escogido para salvación, por habernos elegido para estar en tu reino, disfrutando de tus riquezas eternamente. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reina en sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.